Buenas noches, martes 22 de julio del año 2014, programa 135 del año, el 2036 del ciclo. Tengo como invitado a don Jorge Tuto Quiroga. ¿Estás inscrito así en la Corte Electoral? Así, no, ya hice el proceso ese de cambio de nombre para el 2005, porque uno veía que si en las encuestas preguntaba Jorge Quiroga, la gente decía, ¿quién será ese señor? Tuto Quiroga, digamos, es el nombre que queda, es parte de mi nombre legal ahora. Preservé el Jorge por mi padre, Fernando por mi abuelo, el escritor, don Fernando Ramírez Velarde, la novela Señeras Socavones de Angustia, entonces no podía cambiar ese, entonces le tuve que agregar Jorge Fernando Tuto, y ahora que en el mundo cuando tengo compromisos fuera de trabajo y uno viaja, te envían el pasaje y tiene que tu pasaporte estar igual que el pasaje, y cuando llegas a Seúl o llegas a Shanghái y se bajan y Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, oiga, ¿qué se llama usted? El último cierre la puerta, dice. Pero la gente me conoce por Tuto, siempre Tuto. sé que es parte del nombre, y legalmente si quieres poner en la papeleta Tuto, tiene que estar en tu carnet. Entonces hice ese proceso jurídico para agregarle como parte de mi nombre, y es parte del nombre, el apodo que llevo por mi padre, con mucho orgullo. La historia de él es más complicada, él es Jorge, los Tutos son Arturos, incluso algunos dicen Arturo. Pero él es huérfano, mi abuelo Mariano murió cuando él era muy pequeño, y tenía un tío Arturo, tío Tuto, que prometió cuidarlo, y el tío Tuto venía a cuidar a este Jorgito. Qué lindo. Y le puso, se quedó con el apodo del tío. La historia de él es más larga, la mía, hijo mayor, Tutito, llegué al Kinder Villarroel en Cochabamba, pasaban lista, Quiroga Jorge, y nadie levantaba la mano. Quiroga Jorge, Mosquita Belcé, una profesora en el Kinder Villarroel, y nadie respondía. Quiroga, yo, ¿y por qué no responde? Porque yo no me llamo Jorge. Señora, Tuto. me llamo Tuto, le decía yo que sabía pues de niño. ¿Y aquí en el Colegio La Salle Tuto también? ¿De entrada? De todo el mundo, sí. ¿Sos bachiller de La Salle Santa Cruz? Promoción 77 del poderoso La Salle, memorias de infancia. Decía yo llegué acá de niño, pasé la pubertad, me hice hombre, aquí aprendí aquí a bailar pegado. En un boliche que te das a cobrar dinos ahí a la vuelta de la Pascana, oscuro, ahí se bailaba apretadito. Aquí aprendí a enamorar, a comer sonso, a jugar básquet. Con muchos profesores. Jugué básquet, sí, en La Salle. Mira, el que me hizo el mayor favor de mi vida, el profesor Molina, si me está viendo, un saludo. Yo llegué un poco más chiquito, flaquito, era un poco menor. Yo jugaba fútbol en Cochabamba, aquí empecé al básquet, porque en La Salle eran muy basquetbolistas. Claro, era básquet. Estábamos preparándonos para un campeonato nacional en Tarija. Y hubo un partido en el Coliseo, no era cerrado, eran los tableros de madera, de cemento, no era de parquet la cancha. Y yo nervioso, primera vez que jugaba delante de gente, jugué recontra mal, hice 2 driblings malos, y los directivos le decían, oye, este chico... Y además jugaba con los Azaedas y compañía. Era un poco... Daniel, Pato Vélez, Robert Becerra, éramos un poquito menores. Había que cuidar, porque esos eran buenos jugadores, Juan Carlos Peña, en La Salle, todos muy buenos, Cambañes, todos muy buenos. Entonces el entrenador dice, la directiva le dice, mira, este muchacho no sirve. Y este profesor Molina, con empeño, lo pone a Pajarito Solís, Ronald Solís, el presidente de los ingenieros, dice que un poco mayor, oye, a este muchacho hágalo entrenar el doble. Y todos los días, 2 horas más, con Pajarito Solís, yo evitando los errores, me llevó al campeonato de Tarija. Bien, era más chiquito, era suplente, pero metí buenos puntos. Y así el profe me dijo, es perseverando. Y después en cuarto medio, el Gaucho Vázquez, legendario entrenador, acá con mucha visión, en Nonis, que era el mejor equipo de Bolivia, los mejores jugadores de Bolivia, Juan Carlos Saldaña, el mejor de Bolivia. El Nene Leite. Fernando Leite, que en paz descanse, el Negro Morales, Mingo Justiniano. Pero este entrenador Gaucho Vázquez decía, para el jugador número 10, 11 o 12, que no sea pues un tipo de 25, meto muchachos del colegio de 17. Y la mayor felicidad de tu vida es llegar a la promoción y a ver 1 o 2 íbamos a entrar a Nonis, digamos, de los años anteriores, era Juan Carlos Peña, era Pato Vélez, Robert Becerra. Llega el curso nuestro y Choco Pacheco y yo ahí, imagínate. Uy, los dos. Después de a los 14 años tú aplaudiendo a Juan Carlos Saldaña, a Leite, y de repente en el camarín, con ellos, cambiándote. Claro, jugabas 5 minutos. Claro, no importa. Pero alternabas y estabas, era como un chico de 15 años decirle un día entrar al camarín y vas a estar con Messi o con Neymar, era como un sueño hecho realidad, y son años inolvidables. Ya después me fui a la universidad, otros siguieron jugando. Robert Becerra jugó mucho, Robert Becerra llegó a la selección nacional, gran jugador. Ellos eran mucho mejores que yo era empeñoso, pero era... ¿Has sido empeñoso en todo? Era dedicado, digamos, yo me volqué mucho al deporte, Carlos, porque tenía este complejo infantil, era buen alumno, siempre me molestaba
que me digan, que me presenten, este es Tuto Quiroga, el mejor alumno del curso, porque el mejor alumno se suponía que era un tipo de lentes, que no sabía bailar, entonces me dedicaba a compensar, decía, no, quiero ser deportista también, y cuando era niño jugaba mucho ajedrez en Cochabamba, llegué aquí, Pato Vélez me llevaba al club de ajedrez aquí por el centro, y claro, era terrible. En el Coliseo, en el Coliseo, ahí a la vueltita. Y a los señores mayores les molestaba que venga un muchacho de 11, 12 años a ganarles. Pero ya pues me llegó la pubertad y me di cuenta que a las chicas no les gustaba mucho el ajedrez sino más el básquet y el fútbol. Entonces dije, no, ya. Además que ajedrez no había con quién jugar, no era como hoy que la computadora puedes entrenar, en cambio en el básquet podías mirar a los de tu curso, a los de encima, a Juan Carlos Saldaña y decir, bueno, esta es la escalera que quiero. Y los hermanos de La Salle nos inculcaban mucho el deporte, nos cuidaban, nos mantenían lejos de los vicios, íbamos a los cafecitos y a las fiestitas. Y me acuerdo que el profesor Molina nos decía, cuando uno fallaba el tiro al aro, decía, falló, ah, caramba, seguro que jugó taco. Decía, no, que uno, al billar. Ese afecta el pulso. Y nos convenció que afectaba el pulso. Hasta que cuando salíamos bachilleres nos dijo, muchachos, vamos a jugar una villita. Una villita, pero si afecta, profe, no, era mi mentira. Otra cosa es que en el taco hay mucho trago. Cigarro, trago, nos convenció este aquí que no íbamos al taco para cuidar el pulso y después nos dice, no, ese era para tener los sanos. Había que tener buen pulso para tirar. Claro, era al revés después, pero son años inolvidables y por eso yo he aprendido el estereotipo más injusto que hay es que el cruceño es regionalista y es exactamente lo contrario porque nos reciben acá, veníamos de Cochabamba, nos aceptan, aquí tenía yo mis amigos de la promoción y uno ve un orureño que puede ser concejal en Santa Cruz, te desafiaría a ver que un cruceño pueda ser concejal en Oruro o en Potosí, creo que sería mucho más difícil, la gente en Santa Cruz es de límpida frente y de gran corazón y en todos los días, no solo en el himno. Tuto, con estas ganas de superarte o de compensar ciertas cosas en tu vida, ¿con estas ganas entraste a hacer política? Yo entré, la verdad, cuando uno entra a estos avatares, Carlos... Porque vos eras peladito cuando fuiste viceministro y subsecretario. Era tecnócrata, pues yo no entré, la verdad tenía una inclinación al servicio público. Mis memorias infantiles en Cochabamba eran... de mi padre llegando con casco, construyendo, era el ingeniero encargado de la obra de Corán y Santa Isabel, las hidroeléctricas que hoy siguen funcionando. Y él estaba 25 días con su casco y volvía y yo decía, ingeniero, eso quiero ser. Se inauguró el túnel de Corán y en Cochabamba, me llevó de muchachito. Por ahí tengo una foto en los hombros de Barrientos, que era presidente muy carismático, militar. De niño llegó acá, él trabajaba en una empresa de servicios, me llevaba a trabajar con él, me inculcaba mucho eso del trabajo, de ser ingeniero, estudié allá. Ingeniero industrial y después saqué la maestría, estudié en Texas A&M, una universidad de ingenieros, con muchos amigos de Cochabamba, Torrico, Negro de la Reza, Fanor Vega, varios de Santa Cruz aquí, Carlos Gasser, Jorge Tarabillo, Charlie Lozada, Fernando Monasterio, teníamos un equipo, Carlos Gasser nos traía las poleras, Tawichi era nuestro equipo. ¿Ah, sí? Tawichi era el equipo de la liga y ganamos ahí la liga de la universidad un par de veces, trabajé allá buenos años. Y sentía, si uno ha tenido la oportunidad de formarse, de educarse, de aprender otro idioma, de desempeñarse profesionalmente como ingeniero de sistemas en IBM, una empresa grande, sentía que uno tenía la obligación con esto de mi padre. En IBM? Trabajé 7 años de ingeniero de sistemas. Diseñaba sistemas de $10 millones con miles de usuarios en los tiempos tabletas y celulares, donde eran... cuando era con tarjetas. Era con tarjetas y las terminales, y había correos electrónicos internos, incipiente. Recuerdo que en algún seminario en Dallas vi a un señor de lentes, que era el Bill Gates, que estaba vendiendo sus primeras cosas de Windows, ahí sí cuando empezó Microsoft, que se usa tanto ahora. Entonces aprendí mucho en eso, pero llegó un momento donde me decían, bueno, usted quiere hacer carrera, porque las empresas grandes tienen un sistema de promoción, de decir, a ver, ¿cuáles son las futuras estrellas? Los muchachos o muchachas de menos de 30 años, y te ponen después a un año en cada ciudad y entrar a esta carrera corporativa. Y sentía que si empezaba a hacer eso no iba a volver a mi país, decidí volver aquí para buscar devolver un poco el servicio público. Yo después encontraba amigos de infancia que decían, yo siempre supe que este muchacho quiso ser presidente. Mentira, no sé por qué. Mentira. Yo cuando crecí aquí en Santa Cruz quería jugar fútbol como Beto Alonso, que llegó el 73 a Santa Cruz. ¿Te acordás lo que fue? Claro, vino a La Salle a jugar, lo mirábamos. Claro, no había tele, nos teníamos que imaginar cómo jugaban.
con Carlos Paz, que he visto que ha ganado un premio de Sí, empresario. sí, exactamente. Íbamos a la agencia Moderna todos los miércoles, llegaba el gráfico. A comprar el gráfico, ¿no? Gráfico y goles. Claro, ahí, sí. Y a verlos, y después por la radio, y te imaginabas, entonces, cuando llegaban en vivo. ¿Sos de River entonces? Beto Alonso. Yo era de San Lorenzo, me pasé a River por el Beto Alonso. Porque para mí, que me disculpe, Maradona y Messi sigue siendo el mejor jugador de toda la historia. Ajá. Norberto Beto Alonso. Así es. Que jugaba con ese equipo de Morete, JJ López, Merlo. Llegaba a tu colegio, lo veías. Yo quería, sí, no mentira que quería ser político, yo quería jugar como Beto Alonso, cantar como Sandro, boxear como Monzón. Eso es lo que era lo lindo, ¿no? Tenía, pero sí tenía la inclinación de buscar hacer servicio público por esa cuestión de mi padre que me inculcó. Y volví a Bolivia, empecé a hacer servicio público como lo que denominaban en forma casi despectiva tecnócrata, ¿no? Es decir, los políticos dicen, no, ese es un tema tecnócrata, eso no es político, esa era la forma en que uno le tapaba en la boca. Y Enrique García me abrió las puertas, a Jaime Paz también, yo le tengo un gran reconocimiento a Jaime Paz, yo no soy de los que cuando conviene es bueno y cuando no conviene es malo, a mí me pueden torturar en Guantánamo 5 días y no hablo mal de don Jaime Paz, porque tuvo la generosidad de un muchacho que vio ahí de viceministro. ¿Cuántos años tenía? Cuando Jaime Paz me pone de ministro de Hacienda, viceministro tenía 28, 29 años y manejaba inversión pública, controlaba la deuda externa, peleaba en inglés con el Banco Mundial, conseguía cosas para el país en un momento difícil. Y Jaime Paz dijo, a este muchacho lo quiero poner de ministro, y causó un remesón porque tenía 31 años y creo que parecía 18 por los cachetitos de doña Sonia y los ojos redondos que tengo de mi madre. Y era pues un terrible problema porque hasta cuando iba al Congreso a defender una ley, una interpelación, los opositores me decían, traiga su permiso de la dirección del Benor, usted no tiene derecho a entrar acá. Pero uno aprende ahí a batírselas, aprendí mucho de mucha gente. Jaime Paz tuvo la generosidad de abrirme las puertas. Motete Zamora, un gran ministro de trabajo, muy hábil, aprendí mucho de él. Maestro. Filemón Escobar era diputado de oposición, también me dio varias lecciones. Me interpelaba cada 2 semanas hasta que un día llega a tomar cafecito y me dice, mira, tú no sabes cómo son las cosas, tú respondes bien, tienes un problema. Ay, ¿y entonces qué hago? Le digo, no, pues, cuando yo te interpele tienes que decirme, buena sugerencia, buena idea, voy a tomar nota y no sé qué, y no me hagas quedar mal, porque si no te voy a seguir interpelando una vez por semana. Ah, bueno, Filemón, le digo, un gran orador, un gran parlamentario. Y me abrieron así las puertas, después de esa fase tecnocrática, trabajé en el sector privado. ¿Eras ADN o todavía no eras? No, mi padre estaba más vinculado al ADN, como mucha gente que en los 70s agradecía que hubo desarrollo económico en el gobierno de Banzer, y cuando ingresa a la democracia mucha gente apoyaba, entonces era, digamos, la familia era proclive. Sí, mi padre nunca entró en política, nada que se le parezca, pero era proclive a Banzer en ese sentido. Cuando empecé después a trabajar con la ADN, la verdad, empecé a trabajar técnicamente con los programas de gobierno y esas cosas, pero lo que quizás más ya me metió a la política de lleno es que yo, ingenuo, se acaba el gobierno de Jaime Paz, llega el de Sánchez de Lozada, no el de ahora mal visto y despreciado, sino un poderoso, ganó la elección, gran bancada. El 35%, el Movimiento Bolivia Libre. Y todos los prefectos, Toño Araníbar, Juan del Granado, más la prensa apoyándolo, un proyecto que sedujo a buena parte de Bolivia. Bueno, el plan de todos. Así es. Y el equipo de Carlos Hugo Molina y Roberto Barberí con participación popular. Atrajo mucha gente. El Bono Sol. Así es. Y bueno, yo hacía oposición a eso porque yo, ingenuo, pensaba, estaba trabajando en un banco, venía la prensa económica, yo había sido ministro, a preguntarme qué opina de la Enron. Yo decía, me parece un tongo que a una empresa a dedo se le dé un proyecto como el más importante de Bolivia, Gas al Brasil, con 18% de rentabilidad garantizada. Eso es un depósito a plazo fijo, no es un proyecto de riesgo. Yo daba mi criterio técnico pensando que uno impunemente podía dar criterios técnicos sin pagar las consecuencias, hasta que me llegaron 2 juicios que me hizo don Carlos Sánchez Berzaín en ese momento. Claro, la primera vez que uno le hacen, uno se asusta, la madre llora, uno se preocupa, se queda sin dormir. Tu mujer gringa. Claro, pues ¿qué es eso? ¿Qué le van a hacer? Claro. Y los tíos llamaban a la mamá a decir, ¿qué van a hacer? Le digo, mío, van a leer en el Congreso el juicio y no sé qué, y hace otros 2 juicios. Bueno. Mario Rueda Peña, recuerdo que vino y me dijo, mira, te voy a enseñar lo que es. Esto te están diciendo que te calles. Y si te callas, andate a trabajar de banquerito a un organismo y cállate para siempre. Si quieres hacer algo en Bolivia, salga a defenderte y di, esto es mentira,
y me están atacando por esto, porque estoy cuestionando la ENRO, la capitalización. Buen consejo, gran polemista, Mario Rueda Peña, y así nomás fue, la verdad que hice tripas corazón, no sabía bien y salí a defenderme y aquí que acabé de buena figura vicepresidencial. ¿Terminás en ADN por eso? No, ya empecé a trabajar en la elección municipal del diciembre de 93, ADN había salido sexto. Y me empecé a trabajar con varios amigos, a recorrer universidades, a conversar con gente, y en 3 años llegamos de sextos a primeros, y con esta lucha y defensa que hacíamos, junto con el inolvidable compadre Palenque, ¿recuerdas? Que era de Conciencia Patria. Yo explicaba técnicamente los problemas que veíamos en la gestión de Sánchez de Lozada. Palenque era mucho más efectivo. La patria no se vende, Palenque, presidente, en una frase decía. Todo tiene una capacidad comunicacional enorme, y creo que a diferencia de este gobierno, lo decía el otro día en el Alto a mucha gente, este gobierno te agarra el hígado, el odio, la bronca. Palenque te agarraba el corazón, te lo suavizaba, tenía otro estilo. Era populista, le podías decir, pero llegaba al corazón, no al hígado. Y ahí fue que ya trabajé en eso, y después, bueno, la candidatura a vicepresidente y la historia ahí para adelante creo que es más conocida. Que en paz descanse a don Hugo Vance, le vino el cáncer, asumí el último año. ¿Cómo termina tu relación con él? Bien, con él bien. Miren, en política hay gente en ADN que decidió odiarte, digamos, ¿no? ¿Vos sos consciente de eso? Absolutamente. ¿Que hay gente en ADN que decidió odiarte? A ver, lo sé, claro que sí, lo sé muy bien. Yo creo de que cuando uno está en el gobierno debe impulsar cosas como instituciones transparentes y limpias. Hicimos la reforma de aduana, la reforma del servicio de impuestos, la reforma del servicio de caminos, lo pusimos a Bacovich, a Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo, a Rodríguez Belcé en la Suprema. Y hay otra óptica que dice si estamos en el poder es para poner a nuestra gente y que trabajen para nosotros. Yo creo que los estados se construyen con instituciones sólidas. ¿Esta es una visión liberal del manejo No, es una visión más bien de que un estado fuerte requiere gente competente, porque la visión liberal dice no se requiere estado. Si yo creo que algo hace falta, es un estado fuerte con instituciones confiables, con gente capaz por mérito, que puedan trascender las gestiones incluso. Esa fue la intención, por ejemplo, en el servicio de caminos, donde había la corrupción, mucho amiguerismo. Seguramente me compró algunos enconos eso, invitar a José María Bacovich con un directorio independiente, que como un banco central... Pero Bacovich también tuvo serias observaciones ya en otros gobiernos. No, pero se quedó en varios gobiernos. Sí, por lo sacaron cuando llegó el gobierno de Morales. Exactamente. Lo sacan, y por una sencilla razón, porque cuando uno quiere hacer órdenes de cambio para subir el precio y cobrar algunos recursitos o hacer carretera del Tipnis al doble de precio cruzando el parque, pues no se hace eso con gente que es técnica, intransigente y que no acepta eso. Entonces a Bacovich le llovieron los juicios. Eso es lo que me duele de lo que ha pasado ahora, una persecución sañuda, 75 juicios a los 75 años de edad. Lo obligan a subir a La Paz en un juicio. Lo matan. Lo matan, homicidio judicial. El médico decía que no podía subir, lo obligan a subir. Lo matan, y ese servidor público que hizo buen trabajo. Esa es la clase de cosas en la que yo creía que se debía hacer. Rodríguez Belcé, y lo celebro que ahora lo pongan de embajador. Lo pusimos en la Suprema, el gobierno nomás le dijo traidor, delincuente, vende misiles, vende patria, y ahora resulta que es embajador. Es ese maniqueísmo que yo, por ejemplo, nunca he participado, Carlos, de que si estabas con alguien es bueno y si ya no estás... ¿Tu relación con ADN está acabada? No, tengo muchos amigos en ADN, un montón de institucionalmente, políticamente. Institucionalmente no está la sigla terciando, creo que hay ciertas diferencias, no sé exactamente en qué andan. Creo que para pesar de muchos, quiera sea o no, muchos de los partidos tuvieron figuras representativas, emblemáticas, que terminaron dañando la sigla. Los nombres creo que son conocidos, pero tú sabías que en los partidos había gente mal vista que para ojos de la población se aprovechó de la sigla en diferentes lugares y terminó haciéndole un daño enorme. La verdad que lo que yo quiero es salvar a Bolivia y no buscar... ¿Cómo sale Podemos entonces? Podemos es con PDC. ADN siempre trabajó con PDC. ¿Recuerdas? Claro, el doctor Ocio, respetado hombre, Benjamín Miguel, postularon junto a Avancer. ADN, PDC siempre estaban juntos. Cuando buscamos armar un proyecto para el 2005, lo hicimos PDC. En realidad Podemos es PDC. Es PDC con varios grupos regionales, pero era un chorizo largo porque había gente en Tarija, gente en Oruro, y una papeleta con 20 nombres se le puso un envoltorio que era Podemos, pero jurídicamente era PDC, que es lo que estamos
con quien seguimos trabajando ahora. El Partido Demócrata Cristiano, de larga historia, mucha tradición, mucha relación internacional en Europa, un partido de centro en Europa, y aquí está, es pequeño, pero gente que ha trabajado conmigo con lealtad y consecuencia. La verdad es, si veías en la Corte Electoral del 2005, Podemos, ¿qué era? Concertación, PDC o Caricuna. Bueno, ADN fue PDC también. ADN, PDC. ADN, PDC siempre, era juntos, ¿sí? Se llamaba Concertación ADN, PDC, que salió cuando, recuerdo, fue el doctor Ocio que hizo la alianza. Benjamín Miguel era diputado, gran diputado. Gente muy valiosa, Hernán Ceballos, Armando Méndez fue presidente del Banco Central, gente competente. Un partido pequeño de cuadros muy buenos, de gente competente, profesional, de clase media, con los que siempre he tenido una relación y la mantengo ahora. Ajá. Tuto, a vos se te acusa de haber inventado el revocatorio. ¿Lo inventaste vos el revocatorio? Te lo digo porque, sí, porque claro. Es bueno que las cosas se pongan claras. ¿Lo inventaste vos el revocatorio? No, fue una propuesta que hizo el presidente Morales, la envía al Congreso. La recoge ingenuamente Reyes Villa y de ahí se... Así es, la aprueba en diputados primero el presidente Morales. Y se queda dormida, ¿no? Se quedan ahí, a ver... Estábamos en un proceso donde el MAS quería aprobar un texto constitucional autoritario, hegemónico y abusivo. Recordaremos que empieza la constituyente y el 2007 a fines en la Calancha, matando jóvenes que protestaban, aprueban un texto, no concluyen por la violencia, nos hacen un cerco para trasladar la constituyente a Oruro, llevan a Oruro, a la gente nuestra la sacan a dinamitazos. Se aprueba en Oruro. Se aprueba en Oruro. Y a los meses se cambia en La Paz. No, todavía no. Se aprueba en diciembre de 2007. El MAS intenta 3 veces aprobar ese texto. Ese texto que tenía. No había autonomía, no había concesiones de radio y televisión. La propiedad privada urbana era sujeta a función económica y social. Te quitaban las casas, decías, tienes 5 habitaciones, 2 hijos, entregas 3. La tierra te la revertían todo retroactivamente y mataban la producción. No había colegios de convenio, La Salle, Marista, Fe y Alegría, había reelecciones indefinidas, era un texto abusivo, autoritario, no había república por ningún lugar, después se la puso. Eso quería el MAS votar y aprobar. Nosotros sabíamos que estábamos al frente y conscientes de una cuestión elemental. En ese momento el gobierno proponía votar una constitución que diga, se deroga la ley de la gravedad, no aplica en Bolivia, salte usted del edificio, y la gente hubiera votado que sí, porque tenían la fuerza para hacerlo. Intentaron, primero en febrero de 2008, nos hacen un cerco en el Congreso para aprobar el referéndum y que se vote. Menos mal que el matemático de García Linera no calculó los días y no daban los plazos. Después, vuelven a la carga cuando empiezan los referendos de autonomía. Román Loaiza anuncia en la televisión, vamos a hacer cerco al Congreso para aprobar de una vez Evo Morales la Constitución. Arriba de un vehículo esperando... Claro, que se apruebe, una y otra vez. Entonces sabíamos muy bien que iban a hacer el cerco, y claro, ahora no tienen que hacerlo, pero en ese momento a los opositores, porque tenía yo gente en el Senado, nos hacían físicamente cercos, nos lo habían hecho 3, uno ya sabía que eso era creíble, porque la policía se replegaba, te mandaban grupo de gente y te golpeaban al entrar y no podías ingresar, a no ser que ingreses con misiles. Y si entrabas para salir, tenías que salir como salieron en más de una ocasión, claro, hasta en los maleteros de los vehículos. Escapando por los techos, por las ventanas. Entonces era una situación tremendamente difícil, sabíamos lo que se enfrentaba. Y el último recurso que quedaba era esto del revocatorio, que ya había aprobado el MAS en diputados, que el CONALDE, una comunicación escrita, pide, si usted no quiere cambiar la Constitución, vamos al revocatorio. Firman todos los gobernadores, Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez, Mario Cosillo, Reyes Villa, todos le piden por escrito a Evo Morales. Y lo que decían era verdad, que si el gobierno insistía en votar... ¿Cuánto juega el poder político y económico cruceño? Porque era muy importante. Porque aquí se aprueba. El revocatorio es aprobado también en Santa Cruz y la orden puede que la niegue nuestro amigo Óscar Ortiz, pero le dan la licencia para que a través tuyo seguramente se acepte. Pero ya había un CONALDE que lo había aprobado. Lo habían pedido por escrito en febrero, diciendo lo mismo que yo creía, de que el gobierno insiste en aprobar el texto de la Calancha, no queremos. Entonces, como no estamos de acuerdo, vamos al revocatorio. Y firman la carta, lo pedí a muchos. Yo fui mucho más sincero. Yo sabía que qué quería hacer Evo Morales.
convocar a votar la Constitución, aunque sea por decreto, perfecto. ¿Qué ventaja tenía el revocatorio? Que si estaba aprobado en diputados, si lo aprobabas en senadores, era un referéndum convocado por ley, como manda la Constitución. Ya. Entonces no podías convocar un referéndum para aprobar el texto de la Calancha que no sea por ley, tenías que ir al Congreso, ahí teníamos un tercio y podíamos defendernos, y era un freno que paraba la aprobación del texto de la Calancha, como que así fue. Ya podemos hoy día juzgar el resultado. Muy bien. El texto final se lo aprueba también con la participación de ustedes, Samuel Doria Medina. Negociando todo, así es, sí. Y estaba el UN, el MNR negociando también. La verdad que la pelea era con nosotros. El MAS tenía la propuesta de la Calancha, nosotros la propuesta nuestra, y defendíamos y peleábamos por cosas como las que te señalaba. Autonomía, creo que había 2 artículos. Recuerdas que los gobernadores van a Cochabamba, aprueban 2 artículos con Evo Morales. Entiendo, era difícil. Habían metido preso a Leopoldo Fernández, septiembre del 2008. Cuando el debate de Juan Carlos Urenda con Carlos Romero. Claro que sí, que Juan Carlos Urenda iba allá y vuelve muy frustrado, porque allá, claro, era un abuso impresionante, porque le decían a los gobernadores, son 3 artículos nada más, y los vamos a meter presos igual que a Leopoldo, y evidentemente me imagino que asustaban a la gente. Bueno, llegamos al Congreso, ¿y por qué en el Congreso pudimos defender y salvar y cambiar estos 150 artículos? Porque había mediación internacional. Primera vez que estábamos negociando con mediación internacional. Antes era que éramos unos radicales, unos desgraciados, que queríamos parar el cambio y no sé qué. Llegaron el señor Raúl Lago, Naciones Unidas, embajadores de Unión Europea. ¿Pensaste alguna vez que se le podía ganar en el revocatorio a Evo Morales? No, sabía que era un instrumento para parar la aprobación de la Constitución, que nos quitaba casas, nos quitaba tierras, nos dejaba sin radio, sin televisión, sin colegios, sin libertad de expresión. Sabía que era un mecanismo, yo estaba consciente y lo dije. El único que dijo la verdad fui yo. Respecto, otros lo ponían porque no sé, creían de que una cosa, un interés por otro. Yo lo hice de frente para parar. Y finalmente lo que vale a estas alturas es el resultado. El texto de la Calancha lo tenemos acá. Todo lo que se cambian 150 artículos, incluyendo el de la famosa reelección indefinida. Y tengo mi mejor testigo, como don Evo con miedo no debate. Esto fue el 20 de octubre del 2008 acaba, el 21 de octubre don Evo Morales sale a la Plaza Murillo. Allí tenía 100.000 personas que estaban esperando para lincharnos, ¿no? Decían, Tuto Cabón, con una R más al paredón, y venían y gritaban todo el tiempo. Y se hacen todos los cambios, después baja don Evo Morales, y quizá la gente ha olvidado. Les muestro 25 segundos. Aquí está Evo Morales, con el inefable Sacha Llorenti detrás de él. Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron 2 constituyentes, bajo el pedido de los movimientos sociales, como 2 elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. Mira, ahí estaba más clarito, ¿no? Ese era el texto que estaba acordado, y además con la conclusión maradoniana. O sea, conciencia tranquila con relación a eso. Absolutamente, lo sabemos. Y aquí lo increíble es que el presidente de Bolivia nos ha mentido de una forma flagrante, diciendo: yo soy generoso, soy ambicioso, tengo una sola reelección, la Constitución así lo dice, así lo votamos. Después la viola con una maña, con el Tribunal Constitucional interpretando a la Perú 2000. Ahorita vamos a entrar a eso. ¿Te pido un corte? Sí.